No. Perfecto, gracias por avisarme. El señor, creo que es Álvaro Bastidas. Sí, creo que Álvaro estaba pendiente de mi recuperación. Parece. El señor Bruno Calagua, está presente. Que mi delegado me abandonó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, bueno, me avisa cuando si entra. Jimmy Guamán. Jimmy Guamán. Señorita Marifer Orellano. Presente, profesor. Gracias. Señorita María Mesías. Omar Cristian, no llegó al apellido. Omar Cristian Nostroza. Atali Neira. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. El señor Sergio Torres. Presente, profesor. Gracias. Señorita Priscila Cuicapuza. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. El señor Diego Baleón. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor John Ramos. El señor Santiago Diego, o Diego Santiago. Presente, profesor. Ahí está. El señor Gerardo Taipe, creo que es. Gerardo Taipe. Kerry Bermúdez. Señor Cifuentes. Romario. Sheila Beatriz Mejía. Mejía, presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Ok, si alguno de sus compañeros se incorpora, me avisa para actualizar esto. Gracias. Vámonos a donde al pelo. Ya. A ver, digamos lo que hemos hecho en la parte teórica, que era la parte un poco de presentar qué es lo que teníamos en MNM, ¿no? Modelo Lineal, que es estructura capital. Básicamente, cómo funciona las proposiciones de Modigliani, ¿no? El modelo de Amada, que es básicamente es ¿cómo se llama? El apalancamiento, o sea, encontrar una relación entre el CAPM con el apalancamiento. Hemos visto estos papers, ¿no? Estos conceptos teóricos. Vamos a ver cómo esto impacta en nuestros modelos hoy por hoy, ¿no? Y por qué es relevante. A ver, en principio hay una discusión teórica entre las evaluaciones. ¿Ya? Acá, digamos, teóricamente hay una discusión si es que evaluar, sí, siempre hemos visto esto de acá, ¿no? Si tenemos costos, perdón, si tenemos acá un balance acá, por ejemplo, ¿ya? Vamos a agarrar vamos a sacar un balance. Ay. Y acá patrimonio. ¿No? Son activos. Son pasivos. Y esto es patrimonio. O equity, ¿no? Pasivos o deuda. Otro es patrimonio. O equity, ¿no? Creo que ya sabemos hasta ahorita cómo funciona el WACC. Entonces, esto va a ser, normalmente nos importa, lo que nos importa es la parte de la estructura, o sea, quiere decir el porcentaje o volumen
respecto del todo, ¿no? Y a la par, ¿no? A la par nos va a interesar cuál es el costo representativo de esta fuente, ¿no? Hay que tomar la pata derecha del balance siempre como una fuente, es una fuente de financiamiento para los activos o las actividades que va a hacer la empresa, ¿no? Entonces, esto es, voy a definir cómo, o sea, qué proporción de deuda tomo para solventar mis activos, qué proporción de equity tomo para solventar en general los activos, ¿no? Una combinación de esos dos de lo que nos va a dar la estructura de capital. Entonces, dependiendo de las fuentes que yo tenga acá en pasivos, puede ser proveedores, puede ser no sé, deuda laboral, por ejemplo, puede ser eh, cuentas corrientes, que van a ser cuentas bancarias, pueden ser, puede ser para empresas más grandes, pueden ser emisión de bonos, ¿no? Deuda convertible, y tiene un número, ¿no? De tipos de instrumentos de deuda. Existe mucha diversidad de instrumentos de deuda, ¿no? Pero a todos ellos los podemos, digamos, calcular un costo que sea representativo de todos, ¿no? Y típicamente para llegar a eso podríamos usar un promedio, incluso si queremos ser más puntuales y precisos, podríamos tomar un promedio ponderado incluso dentro de los pasivos, ¿no? Y decir, ok, en promedio, los recursos que me sirven a mí para financiar mis activos en esta sección van a estar representados por este costo. Y si eso es así, tiene su correlato en términos de equity, ¿no? Hacemos lo mismo para el nivel de equity. ¿Ok? Entonces, también acá pueden haber varias formas de equity o varias formas de patrimonio y cada uno tener su propio costo de capital, ¿no? ¿Ok? Puede ser, no sé, deuda convertible, puede ser, o bueno, convertible puede ser acá. O acá puede haber eh, acciones de inversión o acciones también conocidas como preferentes o acciones comunes, ¿correcto? Entonces, dado que son distintos tipos de activos, tendrán también distintos tipos de costo de capital. En el fondo lo que tenemos que hacer o pensar es que sea la cantidad de fuentes distintas que tenga acá o acá, y además cada uno tendrá su propio costo de capital, ¿no? Igual acá, igual que acá. Igual puedo siempre representar por un solo valor, ¿no? Yo puedo contar, sea la forma que lo quiera ponderar o la forma que quiera calcular el promedio, siempre voy a poder asignarle un valor, ¿no? Que sea representativo de todo ese bloque. Y esa es la cuestión. Entonces, a este volumen le voy a asignar un costo representativo, que en el caso de deuda, dado que es eh, una fuente de financiamiento que me permite deducir, o sea, deducir impuestos, que significa reducir la base imponible. Entonces acá vamos a decir el costo efectivo, sería uno menos la tasa, ¿no? Los impuestos. ¿Ok? Entonces al final voy a poder decir que mi costo capital global, ¿no? ¿Dónde está esta cosa? No lo veo. Lo he perdido. Mi costo capital, si yo decido calcular un promedio ponderado, voy a decir este es un porcentaje de deuda, ¿no? Y este va a ser un porcentaje de equity, para hablar en términos de estructura. Entonces, ya sabemos que nuestro WACC va a ser este concepto, ¿no? Simplemente vamos a tener que multiplicar, o si quieren lo hacemos así, ¿no? Con esto. El WACC es igual a ese porcentaje de deuda
Esto lo sabemos ahora por KD times el 1 menos taxes más un porcentaje de equity igual times el KE. ¿No? Esto ya sabemos que es WACC. Ahí la cuestión ahora es ¿no? Ver cómo funciona esto bajo la óptica de M&M, ¿no? Okay. Recuerden que esto termina siendo un solo costo, es como decir costo después de impuestos. Este no tiene escudo fiscal, así que no tiene, no afecta al tema impositivo. Pero entonces, ¿qué pasaba con Modigliani y Mises? Lo vamos a ver, ¿no? A ver, acá hay una, como les decía al inicio, hay una discusión teórica entre si existe o no este bendito costo de capital a nivel de activos, o sería costo de capital sin apalancamiento, o sea, donde el apalancamiento es cero. ¿Está bien? O sea, es como si una sensibilidad. Este cuadro está, digamos, dibujado en función de datos de acá, ¿no? Que vamos a ver estos datos de acá. Pero es lo que, digamos, hay ciertas doctrinas, ciertos libros que nos dicen que, bueno, a ver, en principio siempre vamos a valorar flujos financieros, vamos a poner acá, flujo financiero, flujos financieros, ¿no? Hubo accionistas con costo de capital, eso lo tenemos claro todos, ¿no? Y si hacemos flujo de caja financiero descontando con el costo patrimonial, lo que vamos a tener va a ser el ban financiero, ¿no? Y si sacamos una tira a ese flujo, va a ser la tira financiera. ¿Ok? El tema es que existen eh, libros o textos que acá se contraponen un poquito, en que hay gente que dice que el flujo económico, cuando lo descontamos al WACC, que sería usar este de acá, usar el WACC, ¿no? Quiere decir que si descontamos flujos económicos con el WACC es una evaluación financiera. Y hay quienes dicen que cuando yo evalúo flujos económicos con WACC, lo que estoy haciendo es un flujo de caja económico. Y entonces acá este grafiquito puede que no sea, no sea lo que represente todos los textos, lo que nos presenten todos los textos, ¿no? de finanzas. Entonces esto trae cierta doctrina detrás, ¿no? Hay quienes pueden decir que esta de acá también es económico. Si acá pasaríamos a tener solamente esto de acá, acá diríamos económico. Económico. La última versión económica o económica, ¿no? También sería usar flujos económicos con WACC, ¿no? Pero ¿qué nos dice este texto? ¿Qué nos dice? Nos dice, bueno, este texto no, este gráfico, este cuadro, lo que nos dice es, si usamos flujos económicos, para que la evaluación sea económica, deberíamos usar un KE, ¿ya? Pero con beta desapalancado, que es decir acá. O sea, si yo tengo un costo de capital sin apalancamiento, o sea, sin considerar la estructura de deuda capital, es decir que todo es capital, o sea, para que el DC sea cero, ¿qué tiene que pasar? Para que este DC, este ratio DC, sea cero, la única forma que pueda ser cero es que la deuda sea cero, ¿no?
Si la deuda es cero, este ratio de C es cero. O perdón, T, para que ustedes entiendan con la E. ¿No? Entonces quiere decir que todo es equity. O en todo caso, también podemos decir que simplemente no me interesa la parte de la estructura de capital. Simplemente yo quiero saber cuánto digamos, cuál es el costo de capital si este ratio es simplemente cero. Con lo que implica que estaríamos diciendo que todo lo financiamos con capital, ¿no? Con equity. Pero bueno, entonces vamos a ver esto. A ver, en principio, este CAE, que proviene del modelo CAPM, el CAPM, tiene esta forma, ¿no? O sea, creo que decir nuestro CAE está dado por la tasa de riesgo y le sumamos justamente la proporción que depende de beta, que tiene que ver con el riesgo del mercado, por esta exceso de retorno, ¿no? Que es el riesgo de mercado menos el RM. Es lo que nos dice que es el CAE. Según el modelo CAPM, el CAE está dado por esta relación. ¿No? Que es una relación que es conocida, muy conocida. ¿Sí? Pero este CAE, si nos damos cuenta, podemos ir conociendo así, ¿no? O sea, usando esta gráfica para entender qué cosa es el CAE. Entonces el CAE nos dice, primero es el DRF. ¿Qué cosa es el DRF? Es el retorno que el mercado nos debe otorgar por el solo hecho de existir o por el solo hecho de estar dentro del mercado. Que es, o sea, que es un retorno que representa el yield o el rendimiento que nos dan los activos eh, emitidos por un Estado, un soberano, ¿no? Por ejemplo, un bono soberano que en teoría, dado que está emitido por un gobierno o un Estado, lleva el concepto de riesgo intrínseco en él, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que un banco, para un emisor con el riesgo soberano, o un Estado no quiebra, ¿no? Se dicen que los Estados no quiebran, porque siempre pueden emitir papel. Tienen el poder de la emisión monetaria, ¿no? Claro que, evidentemente, eso sabemos ahora, hoy por hoy, que acarrean otros riesgos, ¿no? Como el riesgo inflacionario y cosas de ese estilo. Pero no se está viendo ese tema. Simplemente se asume que digamos, en finanzas el riesgo crediticio tiene que ver con la capacidad de pagar sus obligaciones. Y normalmente un Estado que eh, cuando no tiene, digamos, o cuando tiene que pagar sus obligaciones y está o se encuentra en una situación complicada, digamos, el esfuerzo es marginal si tuviera simplemente que emitir más bono, más papel moneda, ¿no? Entonces, por eso se dice que un Estado o sea, o lo que emite un Estado es un instrumento risk-free, ¿no? Que es lo que nos dice el modelo CAPM, es que tú vas a comenzar a construir el retorno esperado de tu activo, primero colocando, digamos, como base lo que sería el retorno libre de riesgo, del libre de riesgo, ¿no? Entonces, en teoría, en estricto, cualquier instrumento que flote en el mercado, que no es del Estado, es un activo riesgoso, ¿no? Pero como base va a tener primero esta, digamos, esta cama de riesgo, ¿no? Es como decir, si el risk free es 3%, este activo que es riesgoso, cuando menos se debe dar el- la primera estructura de este costo capital, ¿no? Tu libre de riesgo cuando menos. Luego te dice, ok, como es riesgoso, entonces tú me tienes que dar una prima, ¿no? O sea, no solamente voy a exigir el retorno libre de riesgo, porque si no tú serías el Estado. Pero como tú eres un particular, entonces tengo que, o sea, debería exigir un retorno mayor, ¿no? Entonces, ¿de qué depende ese retorno mayor? Va a depender justamente de este factor. A ver, este factor es un parámetro.
que esto es conocido. O sea, todos conocemos cuál sería el retorno de mercado y todos ya sabemos cuánto es el libre de riesgo. Entonces acá lo que hacemos es, o esta prima se conoce como exceso de retorno, ¿no? Entonces esto es la primera sesión. A ver, esto de acá sería así. Ya voy a buscar una diapositiva que me muestre esto. Un segundito. El posgrado. A ver, acá hay una gráfica que me muestra más. Uy, ¿dónde está? No lo dejé. Considerar mi mismo plan. Ah, ya. Sí, esta es las primeras sesiones. A ver acá. Acá. ¿Se acuerdan de esta gráfica? Entonces, la línea punteada son lo que se conoce como un índice que representa el mercado, ¿no? Un índice de Standard & Poor's. ¿Ok? Está en escala logarítmica y son rendimientos nominales. Mientras que el risk-free, ¿ya? El risk-free sería el naranja, o perdón, el morado, que es a 3 meses de T-bill. Y bueno, si queremos hablar de T-bonds, sería la línea naranja. Entonces lo que nos interesa a nosotros es justamente este diferencial, ¿no? Entre el RM, este sería lo que representa el rendimiento del RM, el riesgo de mercado, ¿ya? Versus el risk free, que puede ser cualquiera de estos dos, dependiendo de qué esté analizando. Después, ya de esto hemos hablado también, creo, me parece, que va a depender si estoy hablando de si quiero calcular este retorno libre de riesgo para un activo o una inversión de corto plazo o de largo plazo. Pero bueno, imaginemos que estamos hablando de un solo. Entonces lo que nos interesa es este diferencial, que sería el exceso de retorno, ¿no? Ese diferencial es lo que importa. Regresemos acá. ¿Dónde está mi? Allá no estábamos acá, ¿no? Entonces, ese es el diferencial de retornos. Y para todos va a ser igual el mismo. Entonces, ¿de qué depende el costo de capital de una empresa en sí misma, o sea, en particular? Va a depender básicamente de este elemento que es el beta, ¿no? El beta. Beta es nuestro parámetro por excelencia que nos va a definir cuál es el costo de capital. Entonces, si el beta es mayor a 1, es un activo que es, digamos, supuestamente es más riesgoso, y lo podemos ver también acá. Voy a abrir esto. ¿Dónde está? Ya, entonces ahora, si beta es mayor a 1, entonces quiere decir que esta prima, ¿no? Este exceso de retorno, esta prima RM menos RF, lo va a amplificar. Y al amplificar, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar que este cae. O sea, imagínense que que el beta sea 1, ¿no? Imagínense que el beta sea 1. ¿Qué va a pasar si el beta es 1? Quiere decir que este elemento se vuelve. Vamos a. ¿Con qué estamos haciendo esto acá? Un momento. Ya. Si este beta fuera 1, eso se vuelve RM menos RF. Y con este RF se va, se elimina, ¿no? Entonces, ¿con qué me quedo? Con RM.
Entonces, ¿qué es lo que nos dice CAPM, ¿no? O el CAPM? Nos dice que el, el retorno esperado de un activo financiero va a depender exclusiva y únicamente de su beta, porque estos parámetros para todos va a ser igual. Entonces, el beta, ¿cómo se calcula? Ya sabemos por esto de acá que esto lo vimos en, no me acuerdo otra vez, la vez pasada. A ver si levanta esta cosa. A ver si se queda colgada. Profesor, una pregunta, disculpe. Sí, Con respecto al beta, el beta entonces es como la medida que va a exigir, o lo que va a determinar un poco el margen de rentabilidad, ¿no? Con respecto al activo, pero ese beta va a variar dependiendo de quién, profesor, dependiendo de quién compra el activo o o de la entidad que esté ofreciendo el activo. eh, a ver, los betas se calculan, y creo que lo hicimos esto en clase justo. Vamos a ver, ya levantó esto, voy a correr esto. Eh, los betas se calculan a partir de los retornos o de los rendimientos de las cotizaciones de un activo en particular, ¿no? Entonces, si recordamos, vamos a hacerlo. Lo bueno es que esto va acá, ¿no? Que cuando ya tenemos algo hecho, podemos consultar. Si recuerdan, lo que hicimos con esto de acá, o sea, para llegar a esto de acá, lo que hemos hecho es coger un activo y hemos extraído las cotizaciones. Estas son cotizaciones de Bank of America, ¿no? Y así se han comportado las cotizaciones de Bank of America desde el 2017 hasta digamos, junio 2022, ¿no? Hasta ahora. ¿Ok? Obviamente esto es pandemia, ¿no? Si quieren, claro, acá va a haber un problema, digamos, puede mostrarse un problema, pero claro, si quieren también pueden tomar menos muestra y solamente esta parte de acá y van a encontrar también otro comportamiento particular. Pero bueno, entonces esto es mercado, esto es puro mercado. Se dan cuenta que son cotizaciones, significa que hay alguien en el mercado, o sea, en las bolsas de valores que compra y vende, o sea, alguien que compra y alguien que vende, obviamente, estos activos, el activo de Banco of America, ¿no? Entonces esto va a depender netamente de la fuerza de mercado, de la fuerza de demanda y la fuerza de oferta. Entonces así cierran, o sea, esto que nos da, o sea, esto justo nos está dando, veamos, market data, no, está- market returns, acá, este matriz, ahí está, pero bueno, acá no se ve bien. Portfolio returns, returns, prices, market prices, esto acá. Aunque bueno, a ver, ya hemos visto qué cosa es esto, ¿no? Estos son la forma de datos que nos da Yahoo Finance, por ejemplo, ¿no? Y hay igual también otros servicios, ¿no? Ese es como un estándar que nos va a dar la apertura, el más alto, el más bajo, el cierre y el ajustado. Y de volumen de transacción. En este caso es de Standard Poor's. A ver, voy a ver un estándar de los datos. Más de asset map, no. Prices, data frame, este que verá. Acá está. Estas son todas las cotizaciones de los activos que habíamos analizado. Son cotizaciones solamente. Están todos rojitos, rojos. Claro, frente a este que es BAC. Este es BAC, este es Bank of America. Ok. Entonces, a ver, ¿qué hacemos con este dato? Que son cotizaciones. Que son cotizaciones. ¿De acuerdo? Lo enfrentamos al mercado y acá lo que habíamos hecho era, digamos, superponer las gráficas. Si se dan cuenta, en este eje está mostrado Standard Poor's y evidentemente son dos escalas distintas, ¿no? Este tiene 4.000, perdón, claro, 4.500 puntos básicos, es un índice, y este tiene solamente, pues, 40, creo, ¿no? ¿Sí? Son números índices, entonces son distintas escalas, pero si dan, o sea, si abstraemos de las escalas,
vemos que hay alta correlación, ¿no? ¿Ven? Acá, bueno, ambos tienen su espacio, acá se han ido juntando más, pero siempre en el mismo sentido, ¿no? Acá subió, acá también subió. Acá cayó, también cayó. Acá estaba subiendo, acá también subió un poco, ¿no? Cae, y este señor cae también. Y acá también, todo esto es COVID, ¿no? Esta parte es COVID. Y aquí es la recuperación. Todos han recuperado bien. Acá estaban casi juntos, acá se separaron otra vez. Banco of America estaba mejor. No, perdón, este es el mercado. Este es el banco. Estaba un poco más abajo, pero luego recuperó, digamos. Entonces, acá, estas son cotizaciones. Lo que estamos haciendo acá luego es ver retornos. Entonces, al tener retornos, y acá es más evidente que Banco of America es mucho más volátil, ¿no? Sube y baja con más eh, intensidad que el mercado. El mercado es un poco más estacionario, ¿no? Salvo esta cosa pandemia. Pero acá hay más estacionalidad, ¿no? Acá hay más volatilidad. Entonces, intuitivamente lo que me dice acá es que yo creo, debería esperar que el beta de Banco of America sea más alto que el mercado, ¿no? Si es más alto que el mercado, tendría que ser mayor a 1. Y vamos a corroborar. Entonces, luego de tener los retornos, lo que vamos a hacer es plotear, vamos a hacer una regresión lineal entre las abscisas que van a ser el mercado y, y las ordenadas que va a ser el activo que estoy analizando. Entonces, eso se muestra acá. Acá tenemos los retornos y hemos hecho simplemente un plot, scatter plot. ¿Ok? Y vemos que si regresiono, o sea, o calculo la regresión lineal de este scatter plot, justo vemos acá que el beta es casi 25, ¿no? 1.25. Entonces acá se corrobora nuestra intuición, que era que este activo es más riesgoso que el mercado. Entonces a tu pregunta, a la pregunta de, no me acuerdo quién habló, creo que fue, a ver, ¿quién fue? Yo, profesor, disculpe, ya sí me hizo recordar eso. Porque también creo que incluía un poco lo que era el riesgo de país, ¿no? Claro, sí, eso vamos a ver después, ¿no? Acá estamos haciendo activos totalmente en mercado gringo, ¿no? Porque esto es Bank of America o sea, las cotizaciones en New York Stock Exchange. Entonces, claro, hay riesgo país cuando queremos traerlo para un mercado emergente como el nuestro. Pero lo que quería mostrarles es que el beta lo que está extrayendo es datos financieros, ¿no? Entonces el beta como dato mejor dicho, como información que proviene de data primaria, que es esta, por ejemplo, como hemos extraído los datos de mercado, va a ser un beta apalancado. ¿Ya? Entonces eso también parte de la clase de hoy día, que es el tema del modelo de Hamada. Este es un beta apalancado porque viene de datos que flotan en el mercado y el activo, o sea, la empresa funciona con deuda. Entonces las cotizaciones, o sea, se dice que las cotizaciones ya incorporan esa información. Entonces, lo que toca cuando traemos beta es luego es apalancar y volver a apalancar cuando ya tenemos otra estructura de apalancamiento en la cabeza, digamos. Entonces acá, para regresar al tema este que estamos hablando, si beta fuera, ¿no? Por ejemplo, 1, ¿qué va a pasar con el CAPM? El CAPM simplemente esto se vuelve unitario y esto se vuelve 1, 1, quiere decir que este RF con este otro RF se van y me quedo solamente con RM. O sea, ¿qué significa? Significa que si o sea, imaginémonos que esto de acá, ¿no? Que está pendiente, hubiera sido 1, no 1.3, sino 1. Entonces quiere decir que en estricto o en esperado, yo debería esperar que el retorno de Banco of America sea el mismo que el riesgo de mercado. O sea, que siga la trayectoria del mercado, del índice de mercado. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si es mayor, como es la realidad, ¿no? 1.3, ¿no? 25, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Al ser mayor a 1, va a amplificar esta prima, con lo cual después cuando tenga que
agregar esto de acá, se va a volver un poco más grande. ¿Esto qué significa? Significa que eh, el retorno que yo debería exigir a una inversión de ese tipo debe ser mayor. Debería ser cuando menos un poco más a todo esto, ¿no? Al mercado en sí mismo. O sea, más que el mercado. Si el beta fuera menor, que significa que es menos volátil, si es menos volátil que el mercado, entonces, en consecuencia, debería exigir un retorno menor, si quiero invertir en algo parecido. Entonces, como les decía, entonces acá estamos agregando al riesgo económico, o sea, bueno, al DRF, se está agregando el riesgo operativo y además luego también se está agregando, o sea, debería agregar el riesgo financiero, que es la parte del CAE, ¿no? Entonces, la discusión teórica que les decía hace un rato era justamente si esto existe o no, ¿no? Hay pocos libros que hablan de este K con beta desapalancado, ¿no? Pues supuestamente este K, o sea, costo capital de activos, debería estar acá, en este punto, ¿no? Porque acá no hay apalancamiento, entonces acá solo sería todo a nivel activo. Ya cuando me muevo a la izquierda, hacia acá, en la parte de apalancamiento, es que yo le estoy incorporando riesgo, en este caso financiero, y por incorporar el riesgo financiero a la operación, debería exigir también un mayor retorno que me compense ese mayor riesgo, ¿no? Entonces, por eso que también luego nace, o sea, tengo mi CAE por un lado que es estable, se supone que es estable, ¿no? Acá hay un supuesto detrás que el costo de deuda está disociado, digamos, del riesgo, o sea, por más que me apalanque, no voy a cambiar el costo de apalancamiento. Sin embargo, si me apalanco más, sí sé que o sea, me estaría desplazando sobre esta curva, ¿no? O esta recta, perdón, que es una recta inclinada, ¿no? Es una recta inclinada. Entonces acá está, o sea, sabemos que por el modelo de Hamada, este beta apalancado, o sea, podemos, primero desapalancamos, ¿no? Con la inversa de esta. Desapalancamos porque estaríamos solamente considerando los, los parámetros de apalancamiento y de taxes que usa la empresa X. Si queremos algo distinto, o sea, si queremos algo equivalente, pero con los datos de la empresa que estoy analizando, sería primero desapalancar para llegar al riesgo, digamos, limpio, solo de negocio, y luego reapalanco con las condiciones nuevas. Entonces, si yo hago ese reapalancamiento y reemplazo en el KE, tendría esta relación, ¿no? Que si quieren lo podemos también cerrar. Free border, acá en el fondo tenemos una relación entre beta desapalancado, el apalancamiento y todo lo que es CAPM, ¿no? Vamos a ver esto cómo funciona, o cómo se come, o cómo es que se usa esta información a nivel de corporate finance, ¿no? Vamos a un ejercicio. Okay. Vamos a hacer esta pregunta. ¿Ya? A ver, acá estoy asumiendo nuevamente esta figura donde tengo un dato dado. ¿Ya? Asumamos que, por ejemplo, asumamos que lo que hicimos acá nos sale, en lugar de 1.25, que nos salga lo que dice acá el texto, que es 1.50. ¿Sí? Entonces, como sabemos que estamos extrayendo de una muestra, sabemos que esto va a ser un beta apalancado, ¿no? Acá dice, beta apalancado. ¿Ya? Imaginemos también que vamos y descargamos información financiera de Bank of America, ¿ya? De los financials, de los estados financieros, y nos dicen que el apalancamiento de esta empresa ha sido 1.5, ¿no? Quiere decir que por cada dólar de patrimonio tengo 1.5 de deuda, ¿no? O sea, esto sería algo así como ¿cómo sería? 2 y 3.
O si no, 3, 2. K5. Si ustedes, es como si fuera 3K y 2K. Cuando hago la ratio de capital, va a ser 3 sobre 2, 1.5. O sea, por cada... Oh, así, ¿no? Así. Pensar eso como si fuera un balance. Eso significaría que lo que tengo yo un ratio de capital de 1.5. Entonces, si eso fuera así, entonces hay una forma, si quieren, fórmula texto. ¿No? Recuerden que la ratio de deuda capital es distinto de decir cuál es el porcentaje de deuda y cuál es el porcentaje de capital, ¿no? Entonces, para calcular cuál es el porcentaje de deuda y cuál es el porcentaje de capital, tienen que aplicar esto o hallar una relación como esto, ¿no? Como esta de acá. O sea, 3 y 2 es igual como 0.6 a 0.4, ¿no? ¿Sí? Inclusive esto por 2, esto por 2, y acá esto por 2 serían 10. 6 a 4. 6.4, 60%, 40%. Esto también ya deben saberlo por proporciones. El porcentaje de deudas es, esta fórmula es así, ¿no? Que también que se daba, no me acuerdo si que se daba antes, pero si quieren podemos hacerla, ¿no? El porcentaje de deuda es igual a, y arriba tengo de tu equity o capital, dice ahí, y abajo tengo 1 más de tu equity o tu capital. Ok, esto es así. Voy a dejarlo por acá ya. Y el porcentaje de equity, que puede ser el complemento, o sea, 1 menos el porcentaje que ya nos salió acá en D, o si quieren usar la misma nomenclatura, acá sería en lugar de 1 sobre D, acá sería 1 solamente. Y siempre va a alcanzar D. Estas son relaciones que ya se conocen. Está por un lado y está por otro lado. ¿Sí? Entonces, en Estados Unidos normalmente la tasa de impuestos corporativas se entiende como 34%, o sea, era 34%. Y bueno, conociendo ya la fórmula de desapalancamiento, lo que hacemos es desapalancar con esos datos. Yo necesito el beta por acá, apalancado, y voy a dividir por este factor, que es el factor 1 menos, o 1 más, perdón, el ratio de apalancamiento, o sea, perdón, el efecto neto de impuestos, multiplicado por el ratio de apalancamiento. ¿Sí? Aquí estoy desapalancando. Entonces lo que estoy diciendo es, esto va a ser el riesgo a nivel activo, desapalancado, ¿no? Va en este punto de acá. ¿Sí? Acá tengo la fórmula. Igualito, fórmula de texto. Y luego voy a apalancar o reapalancar ya en un mercado emergente. ¿Okay? Vamos a decir que la empresa que vamos a analizar acá tiene una estructura de deuda capital de 0.5, o sea, no es tan apalancada.
nuestros mercados de capitales o de deuda o bancario no es tan alto, no es tan profundo o desarrollado. El acceso es más bajo, más corto. ¿No? ¿Por qué motivo? Pero normalmente acá nuestra capacidad de apalancamiento es más baja, ¿no? Ok, si tengo este ratio de deuda capital, entonces, ¿cuánto va a ser mi porcentaje de deuda? Aplico la fórmula. Acá también aplico la fórmula. ¿Ok? Sale así. Y le aplico también los impuestos locales, ¿no? Entonces en Perú son 30%. Bueno, ahora es 29.5 si quieren. ¿Ok? Quieren ser más actualizados. 29.5. Y con esta información ya puedo reapalancar, ¿no? Entonces ahora voy a reapalancar usando el dato anterior, el dato que hemos calculado, pero vamos a aplicarle ahora este factor que es el modelo de Amada. El modelo de Amada